Muy buenos días, píldoras para el alma. Hoy queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 22 en adelante, donde la Biblia relata la historia o el acontecimiento sorprendente cuando Jesús anduvo sobre el mar, sobre las aguas. Pero hoy quiero resaltar algo poderoso que la palabra de Dios nos enseña en esta parte de la Escritura. Y quiero decirte que nosotros debemos estar preparados para servir a Dios siempre, sin importar el lugar, el tiempo, las circunstancias, los momentos que tal vez estemos pasando. La historia relata, la Biblia, que los discípulos venían de un acontecimiento grande, donde Jesús los había enviado a predicar su palabra, y ellos venían con una alegría inmensa en su corazón porque habían cumplido la misión que Jesús le había enviado y le habían dicho a Jesús: Señor, los demonios se sujetan, cuando los reprendemos se van. Y empezaron a contarle a Jesús, y Jesús les dijo: yo quiero que vengan a un lugar aparte y vamos y me cuenten lo que sucedió. Tal vez los discípulos estaban cansados y querían compartir con su maestro todo lo que habían vivido en ese tiempo donde él lo había mandado. Recordemos que en el tiempo antiguo no había vehículos ni medios de transporte como los tenemos hoy. Ellos andaban a pie, caminaban leguas enteras bajo el clemente sol, tal vez bajo el mismo frío del desierto, de ese cambio drástico de temperatura, pero ellos llegaron con gozo a contarle a su maestro lo que habían vivido. Jesús los llevó aparte a un lugar, y cuando estaba en ese lugar, dice la Escritura que de pronto una gran cantidad de gente los había rodeado, y los discípulos en ese momento no tenían nada que hacer, y Jesús empezó a compartirle la palabra a la gente que estaba ahí ansiosa. Cuando ya llegó la tarde, Jesús le dijo a cada uno a sus discípulos, sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, despídelos para que vayan y consigan algo de comer. Tal vez la intención de sus discípulos no era que despedirlos, sino que el cansancio y el agotamiento en ese momento era fuerte y venían de un largo trabajo. Pero Jesús les dijo: darles vosotros de comer. Y los discípulos se prepararon y siguieron sirviendo sin importar el cansancio en que vivían. Más adelante dice la Escritura que en el verso 22 en adelante, que los discípulos, Jesús les dijo una palabra: que se fueran en la barca y atravesaran ese lago y los esperaban allá al otro lugar, que allá se encontrarían con ellos. Ellos, en obediencia a esa palabra, saltaron en la barca y empezaron a remar. Pero la Escritura dice que cuando iban en medio del mar, una gran tempestad se presentó y el viento era tan fuerte que ellos remaban con gran fuerza para poder llegar a la otra orilla donde el maestro le había dicho que se encontrarían con él. Era tan fuerte eso, y el cansancio. Tal vez nosotros no nos podemos imaginar, o alguno que ha vivido en el mar se puede imaginar, pero el cansancio que ellos llevaban era grande. Pero más sin embargo, estos hombres no desistían del propósito de remar. Tal vez el tiempo en que llegaron ahí pudo haber sido media hora, y dice que estaban ya en la mitad y tal vez les faltaba media hora para llegar al otro lugar. Pero ellos en ese trayecto tal vez se duraron mucho más de lo que ellos pensaron, remando y no avanzaban. Pero lo maravilloso de todo esto es que ellos no dejaron, no desistieron en lo que habían propuesto, y era obedecer a su maestro. Y hoy quiero decirte que a ti, que has decidido servir a Dios, que has decidido rendirte a los pies de Cristo sin importar lo que te pueda venir, quiero decir que tal vez vas a sufrir por obedecer la palabra de Dios, por seguir la voz de tu maestro. Vas a vivir momentos difíciles, pero yo te digo: no dejes de pelear, no dejes de luchar, continúa. Tal vez van a haber personas que van a querer ayudarte, pero no podrán, y tal vez van a haber personas que Dios va a cegar la vista de ellos para que no vean el sufrimiento o lo que tú estás viviendo. La Biblia también relata en el libro de Jueces, capítulo 8, del verso 4 en adelante, la historia de un hombre llamado Gedeón, que se preparó para vencer al pueblo, pero dice la Biblia que él iba cansado
Iban hambrientos la gente que iba con él y llegaron a un lugar y pidieron comida y la gente no le quiso dar comida. Mas sin embargo él siguió luchando para hasta derrotar a sus enemigos. No le importó el hambre y que muchas veces pidió ayuda, pero no fue así. Tal vez muchas veces has pasado momentos y en que has visto que las demás personas, nadie puede tender tu mano. Pero a veces el propósito de Dios es incomprendible a la vista de nosotros. Pero quiero decirte que si vas a sufrir, que sea por obedecer la palabra de Dios. Y sabes que los que sirven van a ver cosas sobrenaturales que los demás no van a ver y muchos menos van a entender. Mucha gente tal vez te puede juzgar y señalar en este proceso por el sufrimiento que estás viviendo, pero ellos no van a poder entender ni comprender las cosas sobrenaturales que los que sirven solamente van a ver. Mientras aquella gente en la orilla estaban satisfechos y tal vez con una llenura y eructaban el pescado y el pan que se habían comido, los discípulos estaban en el centro del mar luchando contra las olas que se venían en contra de ellos. Tal vez tú estás luchando hoy contra muchas situaciones difíciles, contra tu misma familia. Estás peleando y ves que no logras avanzar y estás en el mismo camino. Pero yo te digo que si tú sirves, Cristo vendrá a la ayuda. Y ellos vieron a Jesús. Tal vez el cansancio los hizo mirar diferente y hablar diferente, porque ellos vieron a Jesús como un fantasma. Y no solamente lo vieron, sino que lo gritaron y hablaron que era un fantasma. Tal vez en estos momentos nosotros estamos viendo cosas difíciles, situaciones fuertes, pero ellos vieron algo que los que estaban en la orilla nunca pudieron ver, y fue las cosas sobrenaturales. Sabes que Dios se revela solamente a quienes le sirven y son obedientes a su palabra. Tal vez el trayecto se va a hacer más largo, tal vez el sufrimiento y te vas a agotar más y te va a costar mucho tiempo. Tal vez la oscuridad se va a hacer más fuerte, pero dice que Jesucristo apareció a la cuarta vigilia. Y en la cuarta vigilia es la oscuridad más densa que hay, pero la luz del alba está más cerca. Y acuérdate que por más fuerte que sea el dolor y el sufrimiento, más será el gozo que viviremos con Dios. No dejes de pelear, no dejes de obedecer. Te quiero decir que la obediencia mantiene los pactos vivos y el fundamento sobre el cual se sostiene mi fidelidad es la obediencia. Hoy Dios te quiere decir que sigue sirviendo, no importa el tiempo. Sigue sirviendo, no importa el lugar. Sigue creyéndole a Dios, porque Dios no deja en vergüenza a ninguno de los que se levantan en su nombre. A nadie. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.